Hoy vamos a ver rectificadores fuente de voltaje trifásicos. ¿Ya? Este rectificador se compone entonces tenemos la fuente, un inductor de entrada que actúa como filtro, luego tenemos el convertidor en sí, que en este caso es un puente trifásico, igual que el inversor, ¿cierto? A la salida tenemos un condensador que nos provee el voltaje DC y tenemos una carga que la vamos a considerar resistiva. ¿Ya? En este caso no vamos a hacer análisis estado por estado, ya que son 8 estados, sino que los vamos a hacer por fase. En la fase A, el voltaje del punto medio, el VRA, corresponde a la función de conmutación por el voltaje VDC. ¿Ya? Esa función de conmutación es el pulso de disparo del switch superior. Si este está encendido, el VRA se conecta a VDC. Si este está apagado, quiere decir que el de abajo está encendido porque es complementario y por lo tanto el punto VRA se conecta a la barra negativa y el voltaje es cero. Eso es válido tanto para la fase A como para la fase B y fase C. Luego, los voltajes podemos hacer las ecuaciones de Kirchhoff de los voltajes por fase. Entonces tenemos la fase A, el VSA, con respecto a N, ¿cierto? Con respecto al N neutro de la fuente, corresponde a la caída de tensión del inductor, más el voltaje del punto central de la fase A, más el voltaje, recuerden que ese voltaje está dado con respecto al neutro, la N mayúscula, al punto N mayúscula, la tierra del voltaje DC. Por lo tanto, necesitamos el voltaje que hay entre el punto neutro y el voltaje Vn, el Vnn. Lo mismo para el voltaje V, lo mismo para el voltaje C. ¿Ya? Ahora, este voltaje Vnn es una incógnita, no sabemos cuánto es, así que tenemos que encontrarlo de alguna forma, y lo que hacemos es sumar las tres ecuaciones. Al sumar las tres ecuaciones tenemos que se suman los voltajes VSA, VSB, VSC, se suman las corrientes ISA, ISB, ISC, y también se suman los voltajes producidos por el convertidor y 3 veces el voltaje del neutro a la barra negativa. ¿Ya? En esta ecuación hay algunos términos que podemos simplificar. Por ejemplo, las sumas de corriente va a ser cero por la ecuación de Kirchhoff. En este punto, el punto neutro, sabemos que la suma del ISA, que va por la fase A, más el ISB, que va a la fase B, y el ISC, debe sumar cero. Físicamente va a sumar cero porque no tiene por dónde irse la corriente. Por otro lado, podemos considerar que la fuente está balanceada. Entonces, si tenemos una fuente balanceada, el voltaje VSA más VSB más VSC debería sumar cero. ¿Ya? Ambos se cancelan, pero recuerden que son por distintos motivos. Uno es porque físicamente el convertidor no está conectado al punto N neutro con la negativo, y el otro es porque estamos considerando la fuente balanceada. Entonces con eso podemos calcular que el voltaje de la barra negativa al neutro de la fuente es igual a la suma de los tres voltajes dividido por 3. ¿Ya? Recuerden, esto ya lo habíamos visto cuando vimos el inversor trifásico modulado, y antes lo habíamos visto también cuando vimos el inversor con modulación cuadrada. Si lo expresamos en términos de las funciones de conmutación de los pulsos de disparo, esto correspondería a SA más SB más SC, todo multiplicado por el voltaje DC, y esto dividido por 3. Entonces ahora podemos incluir este voltaje en las ecuaciones em, de Kirchhoff de voltajes las iniciales, y podemos escribir entonces VSA igual a la caída de tensión en el inductor más el voltaje VRA, esta vez lo voy a escribir como SA por VDC, menos SA más SB más SC tercios por VDC.
Los últimos dos términos de la ecuación los podemos sumar, ya que los dos dependen de la función de conmutación y el voltaje DC, y nos queda BSA es igual a, perdón, nos queda la caída de tensión en el inductor más 2SA menos SB menos SC tercios por el voltaje DC. Si lo repetimos por el voltaje B, pueden notar que esto va a ser, bueno, la caída del inductor va a ser la misma, va a tener la misma presión, pero en este caso la expresión de los voltajes va a ser distinta. Esta vez es la fase B la que tiene se multiplica por un 2 positivo, y el A y el C son negativos. Y en el caso del C, pasa lo mismo, pero esta vez se multiplica la función de conmutación de la fase C. Todo esto lo podemos escribir en forma vectorial, ¿cierto? Lo voy a escribir en forma extendida y después en notación comprimida. BSA, BSB, BSC, LD, ADTD, ISA, ISB e ISC, más un tercio de... Aquí viene la misma matriz que habíamos visto antes, no sé si la recuerdan. Es muy común que esta matriz aparezca en los sistemas trifásicos. Eh, Eso multiplica a SA, SB y SC. Y esto tenemos que todo se multiplica por voltaje DC. Y si lo escribimos en forma compacta, nos queda BS, que es un vector, ¿cierto? Igual a L de ADT por IS, que es otro vector, más la matriz que tenemos ahí, M por los índices de emulación, lo voy a llamar S solamente por el voltaje DC. ¿Ya? Recuerden que es la misma ecuación de arriba, solo que está escrito en forma más compacta, con vectores. Bien, ahora corresponde tratar de encontrar, ahora tenemos el modelo conmutado, ¿cierto? Basado en la función de conmutación que es el S, ¿cierto? Que es un vector de SA, SB y CC que pueden tomar valores de 0 y 1. Solamente 0 y 1, son valores lógicos. Y la idea es encontrar cómo esto depende de unos índices de emulación que sean continuos, ya que sea, por ejemplo, en este caso, el seno de una variable más el seno en la fase A, en la fase B el mismo seno por 120, más 120 grados, y en la fase C el mismo seno menos 120 grados. Ya. Para eso, entonces, hay que analizar la modulación. Esto lo hicimos en el inversor trifásico y también es parte de la tarea, así que me lo voy a saltar acá y vamos a llegar a la expresión final, en donde nuestro voltaje Vs va a ser L de ADT y S más. Cuando encuentren la función del- la expresión de la función de conmutación con respecto al índice de modulación y lo incluyen acá, les va a quedar lo siguiente, M por BDC medios, donde M son los índices de modulación MA, MB, MC, que a su vez vamos a considerar que tienen una amplitud constante y que son balanceados. O sea, uno es el seno de omega t, en este caso recuerden que siempre tiene que tener un ángulo, el seno de omega t más phi menos 2 pi tercio, de los 120, y el seno de omega t más phi más 120 grados. Bien,
Si se fijan, nos queda la misma expresión que teníamos para el inversor, o una expresión muy parecida a la expresión que tenemos para el inversor monofásico. Por lo tanto, aquí también podemos encontrar las ecuaciones de estado estacionario para poder saber cómo funciona este convertidor. Bien, para eso, bueno, ahora como son señales trifásicas, es complejo analizarlo en forma, se hace complejo analizarlo en forma, en términos de senos y cosenos. Recuerden que la clase anterior, para resolver una sola ecuación de senos y cosenos nos tomó bastante tiempo. Acá tendríamos que resolver tres ecuaciones con ángulos de 120 por cada lado. Es cierto que al final se va a simplificar, pero en este caso vamos a tratar de escribirla directa. ¿Ya? Entonces, vamos a asumir que BS tiene una amplitud y sus eh, fases están balanceadas y con ángulo cero. Que IS también tiene una amplitud para las tres fases y que tiene un cierto ángulo alfa. Profe, una duda, me perdí. ¿A qué correspondía ese n? Y vamos a asumir que voltaje de C es una constante, B de C. Reemplazando el índice de modulación, el voltaje, la corriente y el voltaje de entrada, corriente y voltaje de C, en la ecuación que tenemos acá arriba, podemos encontrar cómo varía la corriente con respecto al índice de modulación. ¿Ya? Como les mencioné, es una expresión larga, pero la idea es que ustedes lo hagan van a hacer algo parecido para el inversor, así que también pueden lograr algo parecido en este caso. Lo importante, lo que pueden notar acá, vamos a escribirlo en forma solamente vectorial. BS va a ser igual a J omega L por IS más M por BS medios. ¿Ya? Este J que aparece acá es una matriz que nos permite expresar la derivada en términos de la misma función. ¿Ya? En el fondo, si ustedes derivan el IS, les va a quedar cosenos, pero los cosenos se pueden eh, escribir como senos si es que ustedes rotan el seno en 90 grados. Entonces lo que hace esta matriz, en el fondo, es rotar los senos, transformar los senos en cosenos, rotar los 90 grados. ¿Ya? Y aquí pueden notar, al igual que en el caso anterior, de que lo que tenemos en términos de vectores o de fasores es un voltaje Vs que tiene ángulo cero, luego un voltaje Vr, que a esto le voy a llamar Vr, que es el voltaje producido por el convertidor, que tiene un cierto ángulo. Por ejemplo, voy a dejar para abajo, hacerlo más simple. Vr, que tiene un cierto amplitud y ángulo, ¿cierto? Que controlamos con phi y con m, el m mayúscula. Estos dos, la resta de estos dos, nos va a dar el voltaje del,
inductor, que sería este voltaje, VL, y la corriente del inductor va a estar 90 grados con respecto al voltaje. Por lo tanto, la corriente va a estar, en este caso, hacia abajo. Y S. Entonces, cambiando la amplitud de VR y el ángulo de VR, podemos controlar el voltaje que cae en el inductor y por lo tanto la corriente del inductor. ¿Ya? Aquí hay 90 grados entre el voltaje y la corriente. Exactamente la misma operación que teníamos en el caso anterior. ¿Ya? En el caso del rectificador monofásico. Ahora, ¿cómo logramos hacer un control de este convertidor? Bueno, como son señales trifásicas, sabemos que las señales trifásicas, al menos en este caso, como está todo balanceado, la insimulación, los voltajes y las corrientes, el- no, solamente hay 2 grados de libertad, ¿ya? Porque una de las corrientes depende de las otras dos, uno de los voltajes depende de los otros dos. Por lo tanto, tenemos que, para poder lograr un buen control, un control efectivo, necesitaríamos transformar este sistema trifásico en un sistema de solamente dos variables, ¿ya? Tal como lo hicimos en el inversor, aplicando alguna transformada alfa beta y luego una transformada de Q para transformarlo en valores continuos. Bien, podemos hacer eso, es verdad, pero también podemos usar un controlador PI resonante, como lo usamos en el rectificador monofásico, en donde eh, tenemos que darnos, la única restricción del rectificador PI resonante es que la referencia usualmente tiene que estar fija en cero, en la referencia de ángulo. Por lo tanto, la corriente tiene que estar fija al voltaje, con eso se simplifican algunos términos y por lo tanto podemos aplicar bien un controlador PI resonante. En este caso no va a haber problema. Pero si ustedes quieren controlar el ángulo, ya no pueden hacerlo así, tienen que usar alguna transformación. Lo que vamos a plantear ahora son la transformación de potencia. No es la típica transformación de Q, transformación donde transformamos a alfa beta y luego a dq, sino que vamos a hacer un pequeño cambio. ¿Ya? Vamos a definir nuestra transformación de potencia. Y vamos a definir dos potencias instantáneas. Una es la potencia P, potencia activa, que está dada por la multiplicación del voltaje por la corriente. ¿Qué quiere decir esto? Que yo estoy multiplicando cada uno de los voltajes, VSA, VSB, VSC, por cada una de las corrientes de la fase, y con esto obtengo la potencia activa instantánea de cada fase. O también lo podemos llamar como, si se dan cuenta, este es el producto punto entre el voltaje y la corriente. ¿Ya? Y tiene una cierta relación los productos punto y cruz con las potencias activa y reactiva, como van a ver acá. El producto punto es la potencia activa y el producto cruz vectorial va a corresponder a la potencia reactiva instantánea. Entonces, para la potencia reactiva, Q, tenemos que corresponde al Vs por J por Is. Es decir, aparece la misma matriz de rotación que aparecía al derivar la corriente.
¿Cuál es la expresión de esa matriz? Es 1 sobre raíz de 3 esta matriz. ¿Ya? En el fondo, se fijan, no depende de la misma fase. ¿M? Por ejemplo, la columna, la fila A no depende de la columna A porque tiene un cero entre medio, y es la resta de los dos voltajes. ¿Ya? Recuerden que lo que queremos obtener con la matriz J es un voltaje que está en 90 grados. ¿Ya? Y si vemos los fasores, si vemos los tres fasores, ¿cierto? El BA, BB y BC, lo que hace esto, si se fijan, es restar el BB, el BC del BB. Por lo tanto, a este BB le resto BC. Aquí está BC, menos BC. Y el resultante es este vector que está aquí hacia abajo, con una cierta ganancia, por supuesto, ¿cierto? Que es raíz de 3. Y este voltaje resultante, si se fijan, está en 90 grados con el voltaje BA. Entonces, efectivamente, lo que hace esta matriz es generar voltaje o corriente o índice de modulación, cualquier variable trifásica, en 90 grados con respecto a la cual estoy multiplicando. Y con esto tengo la definición de la potencia activa instantánea, del P, y la potencia reactiva instantánea, que es el Q. Entonces lo que hago es multiplicar, eh, una vez que tengo mi ecuación de voltaje, recuerden mi ecuación de voltaje que tengo ahí arriba, la voy a reescribir, Vs es igual a L de A de T y S más M por V de S medios. Ya, lo que voy a hacer primero es escribirlo en forma transpuesta. Es decir, voy a escribir Vs transpuesto es igual a L. Aquí no cambias nada porque no hay matrices entre medio, sino que simplemente se transponen todos los vectores. Y ahora las multiplico por IS. Y me queda, perdón, lo multiplico por BS. Me va a quedar al revés. No, volvamos al principio. Profe, ¿qué representaba ese Q? Tengo la matriz y inmediatamente lo voy a Profe, premultiplicar por BS transpuesto. Ahí sí me va a quedar directamente el resultado. Entonces me queda BS transpuesto por BS es igual a L de AET BS transpuesto por IS más BS transpuesto por M por BS medio. profe. Aquí pueden identificar inmediatamente que aparece P. Luego, la misma ecuación de arriba, bueno, lo voy a escribir directamente, ¿cierto? BS transpuesto BS es igual a L de A de T de P más BS transpuesto M por B de C medios. Y ahora la misma ecuación de arriba la voy a premultiplicar por otra expresión. ¿Ya? Esa es la misma expresión. Y ahora la voy a premultiplicar por BS transpuesto por J. Y me queda BS transpuesto JBS es igual L de AET BS transpuesto JIS más BS transpuesto J M por BDC medios. Acá hay dos cosas que podemos notar. Una es que aquí aparece Q. Y otra es que esto se cancela.
¿ya? Después lo pueden ver matricialmente, ¿cierto? Si ustedes multiplican BS por la matriz J y después por BS de nuevo, van a encontrar que cada uno de los elementos en el fondo está sumando BSA más BSB más BSC y por lo tanto se va a cancelar. Y me queda 0 es igual a L de ADT de Q más BS transpuesto J M por BDC medios. Voy a tomar las dos ecuaciones resultantes, esta y esta. Y la voy a escribir en términos de las potencias. ¿Ya? Aquí tengo entonces la variación de potencia es igual BS transpuesto por BS menos BS transpuesto por M por BDC medios. Y en el caso de la potencia reactiva, tengo que no aparece el término de los voltajes, sino que directamente es menos BS transpuesto por J por MVDC medios. ¿Qué cosa podemos ver acá? Bueno, primero, el BS es constante. Estamos considerando lo constante, ¿cierto? La fuente es constante. Por lo tanto, este término va a ser una constante. Esto multiplica el M y esto que multiplica el M. El J también, porque el J es una matriz solamente. Y el voltaje DC puede que sea constante, puede que no, depende, porque si lo estamos controlando va a variar. Pero siempre lo vamos a poder medir. Por lo tanto, si es que es constante, aparece como constante directamente, y si lo podemos medir, esto se transforma en una prealimentación. Entonces podemos definir esas dos variables que tenemos al final como entradas, y me queda. Esto es básicamente la amplitud al cuadrado, BS transpuesto por BS, menos, y aquí voy a definir que todo este término es una sola entrada, llamada UP. Y en este caso, todo esto es una sola entrada llamada UQ. Y tiene la gracia, o la ventaja, de que las variables UP y UQ son constantes, porque estoy multiplicando, haciendo el producto punto entre dos señales sinusoidales, o el producto cruz entre dos señales sinusoidales. Por lo tanto, me van a resultar variables constantes. Perdón, variables DC, variables continuas, no alternas. Entonces, estas dos ecuaciones que resuelvo al final, que es la dinámica de la potencia activa y la dinámica de la potencia reactiva, inmediatamente ya están en variables continuas. Por lo tanto, yo puedo directamente controlar la potencia activa y reactiva de mi convertidor con un control PI. ¿Cómo implemento esto? Bueno, voy a dibujar mi convertidor nuevamente. Tengo que medir los voltajes, tengo que medir las corrientes. Voy a dibujarlo como un cuadrito mejor para no demorarme tanto. Y a la salida tengo el C, el R y el BDC. Este convertidor, que es mi Voltage Source Rectifier, tiene tres señales de entrada. En realidad son 6, ¿cierto? Recuerden que hay que aplicar el dead time para generar la negada. Viene de una modulación.
Esa modulación tiene tres señales también, que es la señales de MA, MB y MC, que son las señales S, A, B, C. Estas señales tenemos que aplicar la transformada de DIQ, PIQ en este caso, ¿cierto? Y aquí vienen los controladores de la variable P. Entonces aquí tengo P referencia y Q referencia. ¿Cómo llego al P y al Q, con el cual voy a hacer la resta? Bueno, a través de la misma transformada PQ. Aquí le voy a poner -1 para que se note que es la inversa. Y aquí, ¿qué tiene que entrar? Tiene que entrar el voltaje BS, que tiene el VCA, B y C, y tiene que entrar la corriente ISABC. Entonces, ¿qué es lo que tiene esta transformada adentro? Básicamente, estas dos ecuaciones que voy a remarcar ahora. Esta y esta. Y para el caso de la inversa, es simplemente multiplicar de nuevo por el voltaje o por el voltaje por J. ¿Mm? ¿Ya? Para diseñar el PI, ahora ya tenemos, recuerden que aquí, acá arriba, en estas expresiones, tenemos el modelo entre la variable U, Q, UP y las dinámicas de P y Q. Por lo tanto, el UQ y el UP están aquí. UP, UQ, antes de la transformación. Y bueno, el P y el Q lo obtenemos directamente de la suma del convertidor. Entonces tenemos la relación lineal entre las variables UP y UQ con respecto a las potencias y por lo tanto podemos diseñar el PI usando esa relación lineal. Muy bien. Ahora, veamos qué pasa con el voltaje. En el convertidor tenemos entonces la parte de entrada la voy a dejar simple porque me voy a enfocar en la parte de salida. Tenemos las tres fases y las tres positivas, las tres negativas. ¿Ya? Recuerden que estos operan en forma complementaria. Tengo SA arriba, SA negado abajo. Entonces, la corriente que va hacia el condensador depende de la corriente IR y la corriente I0. Ya, esta expresión ya lo habíamos calculado antes, entonces la corriente del condensador, que es la derivada del voltaje, el voltaje se llama VDC, es igual a IR menos I0, e IR habíamos encontrado que era la suma de SA por ISA más SB por ISB más SC por ISC.
¿ya? Eso lo encontramos en el análisis anterior, ¿cierto? Que la corriente que iba que salía del convertidor era la suma de las multiplicaciones entre los índices de modulación y la corriente que circulaba, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que la corriente IR, por ejemplo, si el SA es 1, la corriente IS se suma la corriente ISA, solamente si el SA es 1 se va a sumar al IR. Si el SA es 0 no se va a sumar. Lo mismo para el SB y lo mismo para el SC. Ahora, esto lo podemos escribir, como estamos con tres variables ahora, en forma más simplificada, como ISA, ISB e ISC, por los índices de modulación SA, SB y SC. O lo que sería lo mismo, IS transpuesto por S. También aparece el producto punto acá. En el caso de la corriente de salida, esta corriente de salida es simplemente, como es una carga resistiva, es BDC dividido por R. Entonces nos queda, la ecuación completa es C debe C a dt. La corriente por el inductor es igual a la corriente que entrega el rectificador menos la corriente de salida. Si luego si analizamos la modulación, vamos a llegar a la expresión de que podemos reemplazar directamente el índice de modulación, las funciones de conmutación, ¿cierto? El SA, SB y SC, por el índice de modulación. Y ahí nos queda el control eh, el sistema dinámico del convertidor, la parte de C del convertidor. ¿Ya? Lo podemos escribir como un sistema dinámico, ¿cierto? Donde tenemos C de DC a dt más BS partido por R es igual a la corriente que genera el convertidor. Bien, aquí tenemos un ligero problema, y es que el voltaje DC depende de la corriente y del índice de modulación. Pero el índice de modulación ya estaba definido anteriormente porque es el que necesitamos para lograr una cierta corriente. Aquí. O sea, ya usamos el índice de modulación para controlar las corrientes, para controlar la amplitud y el ángulo de la corriente. Ahí tenemos 2 grados de libertad, amplitud y ángulo. Del índice de modulación se ocuparon para controlar 2 grados de libertad, que son la amplitud y el ángulo de la corriente. Por lo tanto, si yo no puedo usar directamente el índice de modulación para controlar el voltaje DC, y si trato de usar la corriente, así como está expresada tal cual acá, eh, tampoco me va a resultar, porque si yo obtengo voy a escribir la ecuación. La otra ecuación es L de IL a dt, de IS a dt, perdón, es igual al voltaje de entrada menos el voltaje generado por el convertidor, M por BDC medios. Entonces, en estado estacionario, para poder generar una cierta corriente, que es la que tengo acá, yo necesito generar un cierto índice de modulación, considerando que el voltaje ya está constante.
Pero luego, para poder controlar el voltaje, yo tengo que tener una corriente y una insimulación nuevamente, una multiplicación de los dos términos, y por lo tanto me va a quedar una ecuación no lineal, porque estoy multiplicando la entrada, que es la insimulación, por una de las variables de estado, que es la corriente. Y efectivamente, si yo trato de, aunque quisiera hacer, por ejemplo, una linealización en algún punto para poder linealizar la primera ecuación, la ecuación del condensador, me va a quedar la linealización de una ecuación, como mínimo, una ecuación cuadrática, y por lo tanto, el desempeño del convertidor, del control del voltaje, va a ser bastante malo si es que lo hago en términos de la corriente. ¿Ya? La relación es básicamente porque es cuadrática. ¿Cómo lo hacemos para poder simplificar el control acá? Es aplicar lo mismo que antes. Es decir, aplicamos un control por potencia. ¿Y qué es lo que hacemos? Básicamente es multiplicar la ecuación 1 por B de C y la ecuación 2 por IS. Y nos queda C por B de C y la derivada, ¿cierto? Más B de C cuadrado partido por R es igual a IS traspuesto por M por B de C. La primera la multiplicamos por B de C. Y la segunda la voy a multiplicar por... la voy a premultiplicar por IS cuadrado. IS transpuesto. Entonces me va a quedar L IS transpuesto de AET por IS es igual. Uy, no, eso va a fallar de nuevo. Es igual a IS transpuesto por BS menos IS transpuesto por M por BDC medios. Ahora, aquí podemos notar que este término y este término son iguales. O sea, excepto por el raíz de 2, por el 2. Así que podemos, este de abajo lo vamos a multiplicar por 2 y los vamos a sumar. Y me va a quedar C debe ser BDC por la derivada más BDC cuadrado partido por R más L por esta derivada es igual a IS transpuesto por BS. Me faltó el 2, ¿cierto? Los 2. Entonces, ¿qué es lo que podemos notar? Bueno, primero, tratemos de ver qué es lo que pasa con los términos de la derivada. Por ejemplo, este término que tengo acá arriba. Lo que tengo acá, entonces, yo lo voy a escribir en forma más genérica, es una variable multiplicado por la derivada de la misma variable. ¿Ya? ¿A qué corresponde eso?
Bueno, para poder encontrar a qué corresponde esto, nos vamos a ir a la derivada de una variable al cuadrado. ¿Cuánto es la variable esa derivada al cuadrado? Sería 2 por la... Lo voy a escribir de otra forma. Mejor. Tun, 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 tun. Oh, está. X por X. Así es más fácil verlo. Entonces, ¿qué es lo que sería cómo resolvemos esta derivada? Sería la primera por la derivada de la segunda, más la derivada de la primera por la segunda. Si son escalares, esto se puede escribir como 2x de x a de t. Si son matriciales, hay que hacer una cierta transposición entre medio. Pero en el fondo van a llegar a una expresión muy parecida. Entonces, lo que nosotros tenemos originalmente es esto de aquí. Eso quiere decir que la multiplicación de una derivada correspondería a la mitad de la derivada al cuadrado. Reemplacemos eso arriba. Me queda c medios de a de t por b de c cuadrado, más b de c cuadrado partido por r, más L y se lo he puesto por S es igual a 2 por... Y ese transpuesto por BS lo podemos escribir al revés, ¿cierto? Y va a tener el mismo resultado porque un producto punto lo podemos escribir como el vector A por B o B por A. ¿Ya? Es conmutativa. Ahora, fijémonos que hay aquí dentro de esta expresión de nuevo de la derivada. Voy a pasar a escribir la derivada de otra forma. Me queda un medio C por B de C cuadrado. ¿A qué corresponde esto? Un medio C por B voltaje al cuadrado. Es la energía del condensador. ¿Y qué es la derivada de la energía? Que es lo que estamos calculando acá. Es la potencia del condensador. ¿Cierto? Recuerden, la derivada de la energía es la potencia. Veamos el segundo término, este que tenemos acá. Voltaje cuadrado partido por R. Es la potencia de la resistencia. Luego, acá tengo el L por I cuadrado. Es la energía del inductor. Y finalmente, puedo identificar aquí que tengo la potencia instantánea generada por el convertidor. ¿Ya? Entonces, en el fondo, lo que tengo acá es una ecuación de potencias, donde tengo la potencia del condensador, la potencia de la carga, la potencia del inductor, es igual a la potencia que genera, que entra al convertidor. Y esa potencia que entra al convertidor es la P, la cual yo ya tenía controlada de antes, controlada acá en el modelo de potencia de acá arriba. ¿Ya? Es la misma potencia que tengo ahí. Ahora, aquí tengo dos variables, sí. Tengo la potencia del condensador, del resistencia y el inductor. En el caso del inductor, usualmente el inductor es mucho más pequeño que el condensador, en términos de energía.
Ya el condensador es bastante más energético y tiene bastante más voltaje, por lo tanto podemos despreciar el término inductivo en esta ecuación y nos quedarnos solamente con el término capacitivo. Además, la dinámica, bueno, por un lado, porque los niveles de valor son distintos, de magnitud son distintos, y por otro lado, la dinámica de la corriente es mucho más rápida que la del condensador, ¿ya? Considerando que además es sinusoidal. Entonces, acá lo que nos interesa encontrar es la ecuación del condensador. Entonces nos queda C medios de AET BDC cuadrado más BDC cuadrado partido por R es igual a 2P. P es la potencia, recuerden, la potencia de entrada. La potencia de la resistencia, esta que tengo al final, la voy a definir como potencia de salida, es igual a BDC cuadrado partido por R. Por lo tanto, puedo despejar el voltaje cuadrado, que me queda P0 por R, y la ecuación superior, entonces me queda RC medios por la derivada de la potencia de salida, más la potencia de salida, es igual a 2 veces la potencia de entrada. Y esto es un sistema lineal y de primer orden. Por lo tanto, yo puedo calcular la potencia de salida, es decir, calcular, eh, darme una potencia de salida de referencia, calcular la potencia de salida a través de, básicamente, elevar al cuadrado el voltaje BDC. Hay una ganancia entre medio, ¿cierto?, que es la resistencia. Con esto puedo generar entonces, como es una variable continua, claro, puedo poner un controlador PI normal, y eso me genera la potencia de entrada que necesito. Y esa potencia de entrada, bueno, acá viene todo el sistema de control de potencia, del convertidor, de la corriente del convertidor. Entonces pueden ver que en el caso del rectificador, en este caso en particular, que es uno de los convertidores de potencia más complejos de controlar, y ahí por eso es el último que vemos en el curso, eh, lo más conveniente es usar una transformación en la cual ya no controlamos directamente voltaje ni corriente, sino que controlamos directamente las potencias. Potencia de entrada, que está reflejada, ¿cierto?, en la corriente de entrada, y potencia de salida, en la cual se refleja el voltaje del condensador. ¿Ok? ¿Hay alguna consulta ahora? 1, 2, 3, 4, 5. Diana, Joaquín, Manuel, SP. Hola, ¿están ahí? ¿Profe, me escuchas? Ahora sí. Ya, ¿Había que hablado me perdí una... antes? Sí, no, Ya, ya. cuéntame. Era que me perdí una parte porque no esperaba la potencia del inductor. Bueno, por dos motivos. Uno, porque el orden de magnitud es distinto. La energía el condensador usualmente se diseña para almacenar una gran cantidad de energía, mientras que el inductor es solamente el inductor de filtro de la corriente. Entonces, se diseña para que no tenga mucha energía. Entonces, Ya, los ya. niveles de energía son distintos en la magnitud. Y además, la dinámica es distinta, porque la dinámica de la energía del inductor está dado por el valor del inductor y la pérdida del inductor, lo cual es muy pequeña y por lo tanto se mueve muy rápido la energía ahí. En cambio, el condensador usualmente es grande. Como es grande, la dinámica de la energía también es lenta.
Entonces, en esa ecuación que tenemos arriba, podemos despreciar la dinámica de la energía del inductor y quedarnos solamente con la del condensador. ¿Sí? Son dos los motivos, las magnitudes y las dinámicas. Sí, sí. ¿Ok? Como les comentaba, lo que estamos viendo ahora es un método bastante avanzado de control, ¿cierto? No es un control simple, en el sentido de que, bueno, el control en sí es simple, son controladores PI, son 3 controladores PI, uno para la potencia P, uno para la potencia Q y uno para el voltaje DC. Pero las transformaciones que están involucradas para llegar a las potencias, en términos bueno, en términos de implementación también son muy simples. Si ustedes esta es una forma más simple de controlar el convertidor una vez que ustedes tienen las señales medidas. Pero el análisis que está detrás, la justificación matemática, es un poco más compleja. Porque ustedes tienen que, o lo que hay que hacer es definir potencia instantánea y luego tratar de escribir las ecuaciones en términos de potencia. Pero en términos de implementación es súper simple. Bien, si no hay más consultas, vamos a quedar acá. Vamos a hacer una pequeña, o sea, no vamos a quedar acá, vamos a hacer una pequeña pausa. Luego volvemos y les voy a mostrar cómo se controla esto con histéresis. ¿Ya? Y con eso terminamos el convertidor rectificador trifásico. Probablemente la tarea, el proyecto final, el proyecto que vamos a hacer en marzo,